Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Roz, la protagonista de la linda película Robot Salvaje. Miren nomás qué hermosa que es. Nuestra Roz mide aproximadamente 21 centímetros de alto y es articulada para que puedan moverla y ubicarla como deseen. Además tiene bastantes detalles que la hacen muy linda. Pronto haremos también a su querido brillo para que estén juntos. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. También les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Roz. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este tutorial cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a nuestra linda Roz vamos a empezar haciendo sus brazos. Para este proyecto vamos a estar utilizando 3 tonos de gris, uno más oscuro, uno medio y uno más claro. Entonces a lo largo del tutorial les estaré diciendo gris oscuro, gris medio o gris claro para que sepan cuál va. Y bueno, para empezar vamos a usar este gris oscuro y vamos a comenzar haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 6 puntos deslizados, pero procuramos tejerlos un poco sueltos porque después tendremos que tejer sobre estos puntos deslizados. Entonces tejemos suelto estos 6 puntos deslizados. Así. Ahora le damos la vuelta y vamos a tejer por el otro lado de la cadena inicial. Entonces identificamos las 6 hebras del otro lado y en la primera hebra vamos a hacer un punto deslizado. Y en esta parte vamos a empezar a hacer los dedos. Entonces para el primer dedo vamos a hacer 3 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 2 puntos deslizados. En el siguiente punto, en la siguiente hebra en la base, vamos a hacer un punto deslizado. Este sería el primer dedito. Ahora para el segundo dedo hacemos 4 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 3 puntos deslizados. En la siguiente hebra en la base hacemos punto deslizado. Para el tercer dedo vamos a hacer 5 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 4 puntos deslizados. En la siguiente hebra en la base hacemos punto deslizado. Ahora vamos para el cuarto dedo y hacemos 4 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 3 puntos deslizados.
En la siguiente hebra hacemos un punto deslizado y para el último dedo vamos a hacer 3 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena hacemos 2 puntos deslizados. Así, y ahora en la última hebra que tenemos disponible cerramos con un punto deslizado, cadena, y ya podemos cortar aquí este hilo de esta forma. Así quedan los 5 deditos de la mano de nuestra ros. Este es el comienzo del brazo y ahora vamos a tomar el hilo blanco, vamos a hacer un nudo y ahora vamos a trabajar sobre los puntos deslizados que hicimos al comienzo. Entonces tenemos así la mano, aquí están esos puntos deslizados, tenemos 6 puntos deslizados que fue lo que hicimos y vamos a tejer por ambos lados de esos puntos para hacer la primera vuelta. Entonces, para que sea un poco más fácil todavía, tomamos la aguja lanera y podemos atravesar cada hebra para ayudar a que sea más sencillo el pasar la aguja más adelante. Entonces así separamos un poco las hebras para facilitar el trabajo. Así, y ahora vamos a enganchar el hilo blanco en esta primera hebra de acá, en la primera hebra disponible. Enganchamos el hilo blanco, cerramos y vamos a trabajar por ambos lados de la cadena. Entonces, por este lado tenemos 6 hebras disponibles y por el otro lado también tenemos 6 hebras disponibles, lo que nos da un total de 12 hebras disponibles. Y lo que vamos a hacer para esta primera vuelta del brazo es, comenzando a partir de esta misma hebra, un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Aquí ya llevo los primeros 9 puntos bajos. Y para tejer por el otro lado de los puntos deslizados giramos aquí y también podemos ayudarnos de la aguja lanera para atravesar cada hebra y hacer más fácil también el tejido desde este otro lado. Así. Y listo, así es como queda la primera vuelta. Aquí tenemos los 18 puntos bajos. Y ahora continuamos tejiendo normalmente en espiral y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Así va la manita. Así se ve esta primera parte. Y ahora, en la vuelta número 5, vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color gris medio.
Así, aquí ya cambié de color y ahora vamos a hacer vuelta de cambio de color. En todo este tutorial vamos a estar utilizando vueltas de puntos deslizados. Entonces les recuerdo que esas vueltas no las contamos como vueltas de altura. Entonces, aquí comenzamos haciendo 12 puntos deslizados en bloc en las hebras traseras. Y ahora, en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos a hacer 12 puntos bajos y esta sería la vuelta número 6 porque no contamos los puntos deslizados. Así, vamos a rellenar solamente esta parte de la mano. Así vamos. Y ahora vamos a ir intercalando vueltas de puntos deslizados para hacer el efecto de articulado de los brazos. Entonces, eso quiere decir que aquí vamos a continuar haciendo 12 puntos deslizados en bloc. Y ahora en la vuelta número 7, también en bloc, vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 10 puntos bajos en esta vuelta 7. Ahora nuevamente vamos a hacer puntos deslizados en bloc. Hacemos entonces 10 puntos deslizados. Y ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer 10 puntos bajos en bloc. Y entonces vamos a repetir lo mismo. Vamos a seguir repitiendo puntos deslizados más vueltas de puntos bajos y hacemos 6 vueltas más de esa misma forma. Así, ahora si ustedes me conocen, saben que a mí no me gusta mucho articular, no me gusta mucho poner alambre en los amigurumis, pero en este caso lo considero necesario porque las piezas son delgadas y además por el carácter del personaje queda mucho mejor con alambre en el interior. Entonces, para los brazos lo primero que vamos a hacer es cortar un trozo de alambre de aproximadamente 18 centímetros de largo. Le doblamos la punta y recubrimos con cinta de enmascarar y vamos a introducirlo en el brazo de esta forma. Esta parte del bracito no es necesario que la rellenemos, así es como queda. Así se ve. Y listo. Ahora, con este último punto que hicimos, vamos a cambiar al color gris oscuro nuevamente. Entonces tomamos aquí el hilo gris y primero que todo, tejiendo en las hebras traseras, vamos a hacer 10 puntos deslizados.
de esta forma. Y ahora vamos para la vuelta número 15. Entonces en blow vamos a hacer un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 15 puntos bajos. Ahora, con el último punto de la vuelta, vamos a cambiar al color gris claro. De esta forma. Y lo que vamos a hacer con el alambre es lo siguiente. La idea es que el alambre salga hacia el lateral del brazo para poder incrustarlo al cuerpo. Entonces vamos a tomar el brazo de esta forma, de tal manera que los dedos queden en esta posición de lado. Así. Y aproximadamente por aquí, por la mitad del brazo, vamos a doblar el alambre de esta forma, algo así, para que quede en la posición que queremos. Entonces, con el alambre así doblado, vamos a tejer la vuelta del cambio de color. Es decir, que en las hebras traseras vamos a hacer puntos deslizados y en la parte donde está el alambre, pues pasamos por encima los puntos para que quede allí ya fijo el alambre. De esta forma, aquí ya quedó ubicado bien el alambre en su posición. Así es como debe verse. Y ahora vamos para la vuelta número 18 y aquí en las hebras traseras vamos a hacer 15 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la vuelta 19 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. Así vamos a rellenar esta parte del hombro solamente. Y ahora en la vuelta 20 vamos a hacer 5 disminuciones. Aquí ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra para coser los brazos al cuerpo. Y ahora con la aguja lanera vamos a pasar el hilo por las 5 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro y vamos a sacar el hilo por el mismo punto o por un punto cercano al alambre. Aquí porque la idea es que este hilo nos sirva para coser, para fijar el brazo al cuerpo. Así es como queda el brazo. Miren qué bien se ve.
Y vamos a hacer otro brazo exactamente igual. Aquí ya tengo los dos brazos listos, así es como se ven. Así quedan los brazos de Ross. Y ahora vamos a reservar los brazos para pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos con el gris oscuro haciendo 7 cadenas. Así vamos a tejer por ambos lados de la cadena, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo. Vamos a hacer 6 puntos bajos por este lado de la cadena y 6 puntos bajos por el otro lado de la cadena para tener 12 puntos bajos en la primera vuelta. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Así queda la base del zapato. Y ahora, tejiendo en las hebras traseras, vamos a hacer 24 puntos deslizados. Ahora en la vuelta número 4, tejiendo en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos a hacer 24 puntos bajos. Con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color blanco y tejiendo en las hebras traseras vamos a empezar haciendo 24 puntos deslizados. Ahora en la vuelta número 5, tejiendo en las hebras traseras, vamos a hacer 24 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a tomar un trozo de cartón piedra, de este cartón que es duro. Vamos a recortar un óvalo casi igual al tamaño de la base del zapato. No tiene que ser perfecta, lo importante es que quepa de esta forma en la suela y nos sirva de soporte para que esta parte de abajo del pie quede plana. Entonces, una vez tengamos este óvalo, esta base, vamos a pegarla al zapato con silicona, así es como queda ya con el cartón ya pegado. Así es como debe verse. Y ahora en la vuelta número 6 vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 10 puntos bajos, 2 disminuciones y 10 puntos bajos para tener 22 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer 9 puntos bajos, 2 disminuciones y 9 puntos bajos para tener 20 puntos bajos.
En la vuelta número 8 hacemos 8 puntos bajos, 2 disminuciones y 8 puntos bajos para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora la vuelta 10 será de los mismos 15 puntos bajos. En la vuelta 11 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color negro. Ahora en negro y tejiendo en las hebras traseras vamos a hacer 12 puntos deslizados. Ahora en la vuelta número 12, tejiendo en bló, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo 5 puntos bajos. Aquí continuamos con 4 puntos altos y terminamos con 3 puntos bajos. Así, esta sería la parte de la rodilla. Vamos a rellenar la parte del zapato aproximadamente hasta aquí, así. Y ahora, con el último punto, vamos a cambiar al color gris medio. Así, tejiendo ahora en bló, vamos a hacer 12 puntos deslizados. Y ahora en la vuelta número 13, tejiendo en las hebras traseras, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos 5 puntos bajos, 2 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Y ahora, justo como hicimos en los brazos, es decir, intercalando vueltas de puntos deslizados y la vuelta de puntos bajos, vamos a empezar haciendo aquí 10 puntos deslizados en bló. Y ahora nuevamente en bló hacemos 10 puntos bajos y sería la vuelta 14. Y de esta forma vamos a hacer entonces 4 vueltas más. Así,
En ese punto ya podemos rematar y cortar. Así es como queda la pierna. Y vamos a tomar también un trozo de alambre de aproximadamente 25 centímetros de largo. También le doblamos la punta y la recubrimos con cinta de enmascarar. Introducimos el alambre en la pierna de esta forma. Así queda. Y hacemos otra pierna exactamente igual a esta. Aquí ya tengo las dos piernas listas. Miren cómo se va viendo de bonita nuestra ros. Así. Y ahora vamos a hacer la unión de las piernas. Ahora, para unirlas, lo que vamos a hacer es tomar el hilo blanco, hacemos un nudo y lo vamos a enganchar en una de las piernas. Tomamos esta pierna de esta forma y vamos a enganchar el hilo blanco aproximadamente en la cara interna de la pierna, es decir, aproximadamente en este punto de acá. De esta forma, aquí cerramos. Ahora aquí hacemos 2 cadenas. Vamos a tomar la otra pierna para buscar el punto que se corresponda para unir en la misma dirección. Entonces sería aproximadamente por acá. Y la vuelta de unión va a ser de la siguiente manera, teniendo cuidado con los alambres porque puede ser un poco incómodo. Vamos a empezar haciendo esta vuelta de unión, que sería la vuelta número 19, haciendo los 10 puntos bajos de esta pierna. Continuamos haciendo 2 puntos bajos por un lado de la cadena. Luego hacemos los 10 puntos bajos de la otra pierna y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena, lo que nos dará un total de 24 puntos bajos en esta vuelta 19. Así queda la unión de las piernas y ahora antes de continuar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar ambos lados del alambre de esta forma para empezar a torcerlos juntos en el centro del cuerpo para que sea más fácil manipular esta pieza y para que asimismo se forme la que sería la columna o el soporte principal del cuerpo de ros. Así. Así. Y podemos poner un trozo de cinta de enmascarar aquí en el centro para asegurar esto. Algo así. Algo así debe verse. Y ahora vamos para la vuelta número 20. Y hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. En la vuelta 23 vamos a hacer 15 disminuciones, pero tomando solo las hebras traseras. Vamos a rellenar la parte de la cadera, algo así. Esta parte de arriba intentamos que quede un poco más aplanadita. Y ahora vamos a hacer en la vuelta 24 un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color negro.
Ahora en negro hacemos cambio de color, entonces aquí vamos a hacer 10 puntos deslizados en blue. Y ahora en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos a hacer 10 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color gris oscuro. Así, ahora en gris oscuro, en las hebras traseras vamos a hacer 10 puntos deslizados. Y ahora en las hebras traseras vamos para la vuelta 26 y vamos a hacer 10 aumentos para tener 20 puntos bajos. Ahora en la vuelta 27 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. Así, y la vuelta 28 será de los mismos 30 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color gris claro. Ahora en gris claro, en blue, empezamos haciendo 30 puntos deslizados. Y en la vuelta 29 en blue hacemos 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una parte que se curva aquí en la parte de adelante. Entonces, para eso vamos a empezar haciendo 19 puntos bajos. Luego hacemos 12 puntos altos aquí en la parte del frente y terminamos la vuelta haciendo 9 puntos bajos. Así es como queda la parte de adelante. Y ahora con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color blanco. Y vamos a hacer, en este caso como siempre, en blue 40 puntos deslizados. Ahora, en las hebras traseras, vamos para la vuelta número 30 y vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 5 veces para tener 45 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Ahora,
En la vuelta 33 necesitamos hacer que esta parte de los laterales quede un poco más alta y aquí más baja. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo aquí en la espalda 11 puntos bajos. Luego continuamos haciendo 10 puntos altos. Aquí en la parte del frente hacemos 12 puntos deslizados. En este otro lateral hacemos 10 puntos altos y terminamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. Así es como queda. Aquí ya se ven estos laterales un poco más arriba, así. Ahora con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color gris claro y vamos a hacer puntos deslizados en blue, 45 puntos deslizados. Así es como se ve esta parte del cambio de color. Y ahora vamos para la vuelta número 34. Y ahora vamos a ubicar los brazos. Entonces para eso vamos a tomar los brazos de esta forma. Y lo vamos a incrustar entre estos puntos altos que hicimos en los laterales, aproximadamente en este lateral que quede bien centrado, bien ubicado. Entonces incrustamos por aquí el alambre de esta forma, aproximadamente aquí, así. Y ahora también vamos a torcer este alambre alrededor del centro de esta columna que ya hicimos. Entonces con cuidado vamos a torcer este alambre también aquí, algo así. Aquí ya quedó el primer brazo. Y con el hilo que habíamos dejado aquí vamos a darle unas cuantas puntadas alrededor para fijarlo. Y hacemos lo mismo con el otro brazo. Aquí ya quedaron los dos brazos unidos, así es como debe quedar aproximadamente. Miren qué bonito se va viendo el cuerpo de nuestra Ros. Y ahora vamos para la vuelta 34. Aquí tejiendo en bló vamos a hacer un punto bajo y una disminución 15 veces para tener 30 puntos bajos. Así. Y ahora la vuelta 35 será de los mismos 30 puntos bajos. En la vuelta 36 vamos a hacer 15 disminuciones y con el último punto cambiamos al color gris oscuro. Así es como queda. Aquí ya rellené toda esta parte del torso. Tenemos cuidado de no rellenar de más porque, por ejemplo, aquí donde tenemos los puntos altos, si rellenamos demasiado se puede notar el relleno a través de los puntos. Entonces tenemos cuidado al rellenar, así es como debe verse. Y ahora aquí en gris oscuro vamos a comenzar tejiendo en bloc
15 puntos deslizados. Así, ahora en bloc, en la vuelta 37, vamos a hacer 15 puntos bajos. Así, ahora en la vuelta 38 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. Ahora hacemos 3 vueltas más de los mismos 10 puntos bajos. Así queda el cuello de Ross. Puse también un poco de cinta de enmascarar al final del alambre para proteger también nuestras manos y lo cortamos un poco para que ya no quede tan largo. Aquí con este último punto vamos a cambiar al color blanco para comenzar a hacer la cabeza de Ross. Entonces, aquí en el cuello tenemos 10 puntos disponibles y lo que vamos a hacer ahora en esta primera vuelta de la cabeza es 10 aumentos tejiendo en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente para tener 20 puntos bajos. Ahora en la vuelta 43 hacemos un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 44 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 45 hacemos 8 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 40 puntos bajos. Este será el ancho total de la cabeza. Vamos a aplanar la base un poco con los dedos para que los puntos queden bien ubicados, planos. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 40 puntos bajos. Así, este vendría siendo el alto de la cabeza. Y ahora vamos a ubicar los ojos de seguridad. En mi caso estoy utilizando ojos de seguridad como estos que son planos de 9 milímetros. Y lo que vamos a hacer para ubicarlos es empezar a contar desde la última vuelta que tejimos, 4 vueltas hacia atrás. Y entre las vueltas 4 y 5, con 6 puntos de separación entre ellos, vamos a ubicar primero un par de alfileres para fijarnos en que los ojos vayan a quedar bien centrados en el cuerpo, bien hacia adelante en su posición. Entonces aquí irían los ojos y esto, que es para el detalle de los puntos que lleva Ross en la cara entre los ojos, vamos a ubicarlos así.
Como tenemos 6 puntos entre los ojos, entonces en la mitad, 3 hacia acá y 3 hacia acá en el centro, vamos a ubicar también un par de alfileres para eso. Entonces uno de los alfileres lo ubicamos por la vuelta de arriba de donde tenemos los alfileres para los ojos y el otro alfiler lo ubicamos en la vuelta de abajo de donde tenemos los ojos. Entonces vamos a comenzar poniendo los ojos de seguridad en su posición. Así es como quedan ya los ojos ubicados. Y ahora, para hacer los puntos, voy a hacerlos de esta forma, que es como me parece más fácil a mí. Pero si ustedes conocen otra forma de hacerlo, lo hacen también como prefieran. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo es tomar una hebra del hilo gris oscuro y le voy a hacer un nudito, como ven acá. Entonces, con ayuda de la aguja lanera, voy a introducir este hilo por el punto que habíamos marcado. Así hasta el nudo, y luego se introduce la otra esquina del hilo. Por el mismo punto introducimos la hebra que quede algo así, alamos un poco y así quedaría el punto. Y ahora hacemos lo mismo abajo, entonces sacamos la aguja por este punto de acá, de esta forma. Vamos a hacer ahora el segundo nudo, de tal manera que quede en esta posición lo más pegado al tejido posible, de esta forma. Así, y volvemos a introducir la aguja por ese mismo punto. Algo así quedaría. Y en la parte de adentro podemos anudar ambas puntas para asegurar un poco más estos puntos. Y listo, eso sería todo para esta parte. Y vamos a continuar tejiendo. Entonces en la vuelta número 54 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 10 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza. Y ahora en la vuelta número 55 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Continuamos rellenando a medida que vamos tejiendo y ahora en la vuelta 56 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 57 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Tomamos la aguja y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron.
alamos, introducimos por el centro del cierre, sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Así es como queda la cabeza y el cuerpo de nuestra hermosa Roz. Miren qué bonita se ve. Y ahora vamos a hacer sus últimos detalles. Para los detalles extra añadidos, lo primero que hice fue que con hilo gris oscuro hice 3 líneas en los zapatos de aproximadamente 4 puntos de ancho. Así. También con el hilo gris oscuro le hice 4 líneas aquí en el pecho, en este lateral del pecho, de aproximadamente 3 puntos de ancho. Y finalmente le hice los detalles de la cara con hilo color azul turquesa. Entonces, primero que nada, saqué el hilo una línea derecho hacia abajo desde la mitad del ojo hasta el cuello y también una línea desde la mitad del ojo arriba hasta 3 vueltas hacia arriba en ambos lados y de ahí le di la vuelta así a la parte de atrás de la cabeza. Toda esta parte está pegada con silicona para que se mantenga el hilo en su posición. Ustedes también pueden poner silicona en esta parte para mayor firmeza. Y lo último fue rodear los ojos de esta forma, también con el mismo hilo azul en ambos ojos. Y listo, eso sería todo para los detalles del rostro y el cuerpo de Roz. Este sería el resultado final de nuestra hermosa robot salvaje. Miren nomás qué bonita que quedó y cuánto detalle lleva, sin que por eso sea muy difícil de tejer, es relativamente sencilla de hacer. Y bueno, igualmente recuerden que siempre les recomiendo mirar las fotografías finales de los amigurumis que subo a mis redes sociales. Me encuentran como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram para que puedan hacer los detalles de los amigurumis lo más parecidos posible. Recuerden también que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que la tejan. Y recuerden que si la tejen y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.